Se acabó el retén. Delcy Rodríguez ordena el fin de las alcabalas. Sismos sin pausa. América Latina enfrenta una ola sísmica. Paso a paso por la recuperación. Panamá recauda fondos para los damnificados por terremotos en Colombia y Venezuela. Bienvenidos a este espacio hecho para entender lo que pasa en nuestro país y el mundo. Les saluda Génesis Pérez en una nueva entrega de Noticias Impacto Venezuela, hoy martes 25 de agosto. Gracias por acompañarnos. Comencemos. El anuncio de Delcy Rodríguez sobre la eliminación de alcabalas policiales en las ciudades de Venezuela generó una ola de reacciones entre alivio, dudas y exigencias de cumplimiento. La medida promete sustituir los puntos de control por patrullaje preventivo, pero no está del todo claro en la medida qué pasará con las casetas fuera de los cascos urbanos ni cuándo empezará realmente su aplicación. Quique Frías con los detalles. El anuncio de la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades de Venezuela, esquema que por años fue denunciado como foco de abusos y corrupción o en coloquial venezolano de matraqueo, ha sido recibido con escepticismo en la población, que se expresa en redes sociales. Unos expresan alivio, otros no creen en su efectividad, pero en ambos casos muchas dudas. Al grano y sin gamelote, ideas y resultados concretos. El problema no son las alcabalas, el problema son los funcionarios formados por el matraqueo. Se eliminan las alcabalas y se elimina un medio de extorsión, así de simple. No son las alcabalas, son los funcionarios. El principal problema de las alcabalas no ha sido solo la revisión policial, sino los cobros irregulares y abuso de autoridad, extorsión contra conductores, transportistas y comerciantes. Para muchos venezolanos, ser parado en una alcabala era sinónimo de ser matraqueado, es decir, tener que hacer un pago irregular e ilegal a un funcionario de seguridad. Ante lo que dice Delcy Eloína, que supuestamente va a solucionar el problema estructural de estas policías, simplemente acabando con las alcabalas dentro de las zonas pobladas, pero sí dice que va a permitir que obviamente haya patrullaje. Patrullaje, alcabalas, lo mismo va a pasar, porque es que el daño es estructural y está dentro del comportamiento criminal que tiene cada una de estas oficiales y hombres oficiales. El alcance de la medida todavía no está completamente clara. Delcy habló de alcabalas policiales en las ciudades, pero no precisó qué pasará con los puntos fuera de los cascos urbanos, carreteras, troncales, entradas y salidas de estados. Tampoco cuándo comenzará formalmente la eliminación. Sobre este tema, el diputado David Uzcategui recordó que en varias oportunidades, la última el pasado 8 de junio, se hicieron consignaciones en la Asamblea Nacional para la eliminación de este mecanismo en las vías del país. Al grano y sin gamelote, ideas y resultados concretos. El problema no son las alcabalas, el problema son los funcionarios formados por el matraqueo. Se eliminan las alcabalas y se elimina un medio de extorsión, así de simple. No son las alcabalas, son los funcionarios. Y la duda crece porque con Nicolás Maduro al frente del régimen ya se había anunciado hace 5 años la eliminación de las alcabalas. Para la tarea comisionó en ese entonces a la que ahora ocupa la silla presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez. Yo hablé, me comprometí. Le di la orden a la vicepresidenta ejecutiva de acabar con todo ese alcabalero que había en el país. La medida queda ahora bajo observación ciudadana, eliminar alcabalas, definir su alcance, fijar una fecha de aplicación y garantizar que el patrullaje preventivo no reproduzca los mismos abusos, pero con otro nombre. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Se enciende el debate en las redes y las calles. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta planteada en nuestra emisión matutina de hoy. Si el chavismo continúa gobernando mientras María Corina sigue fuera, cambia la ecuación. ¿Crees que Estados Unidos le está dando demasiado poder a Delcy? Comenzamos con Orlando Betancourt, quien afirma que Estados Unidos le da más poder a Delcy Rodríguez, porque de esta manera ellos hacen lo que les da la gana y se roban los recursos de Venezuela. Pedro Hernández sostiene que a María Corina debería dejar la lucha a otro líder como Juan Pablo Guanipa. La quiero mucho, pero no está haciendo nada. Para Omar Baptista, guste o no, Trump tiene el control. Si María Corina Machado pisa Venezuela es porque así lo quiere el gobierno de los Estados Unidos.
Por último, Julio Colina también cree que sin María Corina en las elecciones no son elecciones ni democracia. Hagan consultas al país. Queremos salir de esta tiranía aberrante. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. La brecha cambiaria se reduce según el gobierno de Delcy Rodríguez, pero una encuesta muestra que los ingresos siguen siendo la principal preocupación de los venezolanos. La realidad demuestra una distancia entre los indicadores que celebra el poder y la economía que enfrenta diariamente la población. Juan Gutiérrez Gamba con más información. La economía sigue estando en las preocupaciones de los venezolanos. Una encuesta de Datincorp realizada el 23 de agosto a 1.200 personas revela que el 51% identifica la inflación, los ingresos y el desempleo como la prioridad más urgente del país. El dato contrasta con el balance económico que ofrece el gobierno. Delcy Rodríguez aseguró que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se redujo de 30 a 12% en los últimos 2 meses, pero la medición muestra que el 31% de los consultados considera que sus ingresos fueron los que más empeoró durante el último año. Estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. La encuesta también revela el desgaste de la representación política. El 67% no se identifica con ningún partido y el 69% considera que hace falta un liderazgo nuevo. Sin embargo, la mitad de las personas en el censo considera que la vía más realista para los cambios es negociar y alcanzar acuerdos entre gobierno y oposición. Mi percepción es que los venezolanos no creen en casi ningún dirigente. Lo más grave es que tanto Jorge Rodríguez como Delcy, con 80 y 72%, son en quienes menos creen. El resultado combina malestar y expectativa. 62% cree que la crisis puede superarse, aunque tomará años, y 64% asegura que no se iría del país si tuviera una posibilidad real de quedarse. El desafío para el poder político no es solo reducir la brecha cambiaria, sino conseguir que esa mejora llegue al bolsillo y recuperar la confianza de una ciudadana cada vez más independiente. La liberación de presos políticos sigue marcada por la falta de transparencia. Carlos Julio Rojas, vocero de la Red de Expresos Políticos por la Democracia, pidió a la oficina del Alto Comisionado de la ONU verificar las listas de excarcelados y garantizar que quienes permanecen aún detenidos sean liberados. También reclamó la participación de organismos internacionales y familiares de los presos en la mesa de negociación política. Juliana Palmar con el reporte. La falta de una lista oficial de excarcelados mantiene la incertidumbre sobre el número real de presos políticos liberados en Venezuela. Carlos Julio Rojas, miembro de la Red de Expresos Políticos, asegura que mientras el gobierno de Delcy Rodríguez habla de 131 excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos contabilizan entre 78 y 80 liberaciones. La ONG pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU verificar las listas y constatar que quienes tienen boleta de excarcelación no continúen detenidos. Le llevamos una serie de recomendaciones sobre la situación de violaciones de derechos humanos y específicamente la gravedad de la situación de los presos políticos. Aún quedan casi 500 presos políticos en Venezuela y hemos visto que el gobierno interino de Delcy Rodríguez los ha ido liberando a cuentagotas. No hay una real clarificación de la lista de excarcelados. Por eso nosotros, tomándole la palabra a Delcy Rodríguez, pedimos que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como lo dijo Delcy en enero, participe en la verificación de las listas de excarcelaciones. Rojas también solicitó que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja tengan acceso a los centros de reclusión para evaluar las condiciones de los detenidos. El dirigente considera que la liberación de todos los presos políticos debe ser un punto central de la negociación entre la Asamblea Nacional de 2015 y la administración de Delcy Rodríguez. Esta comisión negociadora entre la Asamblea 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez participe
la ONU, participe en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que realmente se dé libertad plena a todos los presos políticos. Aún muchos seguimos con medidas cautelares. Además, todo el proceso de reparación y resarcimiento de los daños. Por eso, desde la red de presos políticos, nosotros estamos en una ronda de consultas con diferentes instituciones y para nosotros la ONU existe una confianza absoluta porque el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha elevado la voz, ha señalado las violaciones de derechos humanos. En paralelo, Javier Tarazona plantea que el proceso de transición incluye medidas concretas de reparación para las víctimas. El defensor propone la creación de un fondo de reparación para quienes sufrieron violaciones de derechos humanos y una nueva ley de amnistía que permita avanzar en la liberación y protección de quienes permanecen detenidos por razones políticas. Las organizaciones de víctimas y expresos políticos sostienen que una transición democrática no puede limitarse a las excarcelaciones. Reclaman justicia, reparación y garantías de no repetición. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela ofrece nuevos contratos petroleros, pero no termina de despejar la mayor duda para los inversionistas. ¿Qué ley manda cuando las reglas venezolanas chocan con las exigencias de Estados Unidos? Los detalles con María José Prado. Venezuela ofrece nuevos contratos petroleros, pero hay un problema que no se resuelve solo cambiando una ley. La seguridad jurídica, en sencillo, significa que un inversionista pueda saber cuáles son las reglas, cuánto va a pagar, qué obligaciones tendrá y, sobre todo, qué norma lo protege si aparece un conflicto. Cuando eso no está claro, el riesgo aumenta y el capital puede terminar buscando otro mercado. El reglamento aprobado el pasado 7 de julio no refleja el espíritu de apertura de la ley, ya que impone un mecanismo de control excesivamente centralizado. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero, cambió el camino. Ahora el Estado apuesta por los contratos de participación productiva, los llamados CPP, en lugar de crear nuevas empresas mixtas. La razón es financiera. En una empresa mixta, PDVSA debe conservar la mayoría accionaria y también asumir compromisos de capital que hoy no está en capacidad de cubrir. Con los CPP, la ecuación cambia. Las empresas privadas pueden asumir directamente los costos de operación en campos de PDVSA. El primer paso bajo esta modalidad apunta a Hunt Oil, que asumirá operaciones de crudo convencional y gas en Monagas. Pero abrirle la puerta al capital privado no necesariamente elimina la incertidumbre. Uno de los principales choques está entre las reglas venezolanas y las exigencias de Estados Unidos. Licencias de la OFAC, como la 52A, establecen que determinados aspectos contractuales deben registrarse por el derecho estadounidense. El problema es que la legislación venezolana mantiene desde hace décadas el principio de que estos acuerdos se someten al derecho nacional y ni la reforma de enero ni su reglamento establecen claramente cómo resolver esta contradicción. A eso se suma la carga regulatoria. Hernández cuestiona que el reglamento aprobado el 7 de julio haya terminado concentrando más controles en lugar de facilitar la apertura que prometía la reforma. Así, Venezuela ofrece contratos y atrae empresas, pero si las reglas tributarias no están claras y las jurisdicciones chocan, el riesgo jurídico sigue pesando más que la propaganda de apertura petrolera. Han pasado 2 meses desde que un doble terremoto sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. 2 sismos de magnitud 7.2 y 7.5 con 39 segundos de diferencia entre cada uno causaron una de las catástrofes más devastadoras en la historia reciente de Venezuela, con cerca de 6.500 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Estos son los testimonios de algunos rescatistas y voluntarios, quienes manifestaron que este trabajo ha dejado huella en ellos. Veamos. Han pasado 2 meses desde que un doble terremoto sacudió a Venezuela y el trabajo de Domingo Pacheco, un rescatista voluntario que llegó a la zona de desastre desde el primer día, está lejos de terminar. El 24 de junio, 2 sismos de magnitud 7,2 y 7,5, con 39 segundos de diferencia entre cada uno, causaron una de las catástrofes más devastadoras en la historia reciente de Venezuela, con más de 6.500 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. El trabajo voluntario deja huellas emocionales, aunque Pacheco evita pensar en ellas. Y nosotros vamos a bajar hoy a hacer una entrega de una logística, ya que hoy se está cumpliendo los 2 meses. Vamos a entregar una logística para allá y seguimos. No voy a cerrar las operaciones, ya que me mantengo como jefe de operaciones de esta institución y del grupo. Lo he dicho que no voy a cerrar las operaciones. Podremos bajar un día, hoy no bajamos, pero seguimos ayudando. Cada vez que podamos, vamos a poner el granito de arena, a seguir ayudando hasta que veamos que se pueda estabilizar.
Pacheco llegó a la zona cero en la primera noche de los sismos. Buscaba a una niña entre un amasijo de hierro y escombros del urbanismo Hugo Chávez, un conjunto de viviendas de interés social en el popular balneario de La Guaira, a 40 kilómetros de Caracas, que sufrió los daños más graves de los terremotos. Desde esa noche no ha habido un solo día en el que haya logrado pensar en otra cosa que no sea ayudar a los afectados. Dice que esta experiencia lo marca mucho, en especial por aquellos que no se resignan a dejar atrás los cuerpos de sus parientes sepultados bajo montañas y montañas de escombros casi impenetrables. Este socorrista de 53 años, amante del voleibol, rescató con su grupo, una organización voluntaria creada hace 39 años, a 21 personas con vida y 56 fallecidos. No hay cifras oficiales de desaparecidos, pero conforme transcurren las semanas, se siguen encontrando cuerpos. Por eso, Pacheco está convencido que ni él ni sus compañeros pueden dejar las familias que piden su apoyo. Es fuerte todavía estar aquí dando, ayudando. Y voy a seguir ayudando. Mi agrupación va a seguir ayudando. Entre todo, el equipo no va a parar hasta que veamos cómo se diga. Nos sentamos totalmente todos de acuerdo que ya vamos a parar las operaciones. Dios quiera que sea lo más pronto para que todo el mundo, esos familiares, también puedan descansar de ese sufrimiento que tienen de no poder recuperar a su familiar. La Guaira solía ser destino favorito de fin de semana de los caraqueños, pero en estos 2 meses se ha transformado en un lugar marcado por el dolor. Edificios con vistas al mar Caribe quedaron reducidos a pilas de escombros. Muchos de los sobrevivientes viven ahora en carpas expuestos a altas temperaturas y lluvias. El mundo también es noticia y estos son los 3 temas que hoy concentran la atención internacional. El primer repaso por nuestra website impactovenezuela.com. La CAF realizará jornada de solidaridad para recaudar recursos destinados a la recuperación de Venezuela y Colombia. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto una jornada de solidaridad en Ciudad de Panamá para recaudar recursos destinados a la recuperación de Colombia y Venezuela, países afectados por recientes terremotos. La actividad denominada 3.5K Pasos de Solidaridad, Caminemos Juntos por Colombia y Venezuela, tendrá como escenario el Parque Recreativo Omar. Los participantes podrán contribuir con donaciones de $20, $40 u $80. Según CAF, la totalidad del dinero recaudado será destinada a proyectos de reconstrucción y recuperación en ambos países. América Latina atraviesa una ola de actividad sísmica, pero los expertos descartan un efecto dominó. La acumulación de temblores y terremotos en los últimos meses en América Latina desató especulaciones y nerviosismo en una región de gran actividad sísmica. Cuando se cumplían 2 meses del doble terremoto en Venezuela, el suelo tembló en Costa Rica. Hubo un sismo de magnitud 7.3 a mediados de julio en Chiapas, México, uno devastador en Colombia de 7.4 y uno de 7.2 en Perú. La Tierra es un sistema dinámico que todo el tiempo está en movimiento. En ciertos límites particulares hay acumulaciones de esfuerzos que, cuando superan la resistencia de la roca, generan estos sismos. Por las distancias y distintos contextos tectónicos no podemos establecer una conexión directa entre ellos, explicó Andrés Richard, doctor en ciencias geológicas e investigador. En Cuba critican el paquete de medidas económicas ante posibilidad de que engorden las arcas del Estado. Las recientes reformas económicas aprobadas por el régimen cubano, sintetizadas en un paquete de 176 medidas, son señaladas por analistas independientes y sectores de la oposición como un intento desesperado por sostener la estructura de poder estatal ante el colapso del modelo de planificación centralizada. Aseguran los expertos que en lugar de ofrecer una transición real hacia el libre mercado y abordar los problemas estructurales de la economía, el paquete regulatorio busca oxigenar las arcas del Estado sin ceder el control político ni garantizar libertades económicas plenas. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por sumarte a nuestra transmisión y ser parte de nuestra comunidad informativa. No te desconectes, sigue toda la actualidad en tiempo real a través de nuestras plataformas digitales. Excelente jornada para todos. Hasta la próxima.